8:36 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al economista Alberto Acosta Borneo de Análisis Semanal. Lo invitamos a un diálogo a propósito del trámite en la Asamblea Nacional del proyecto de ley orgánica denominado para la promoción, protección y defensa de los derechos de los animales no humanos, que está en revisión de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea. Leíamos un análisis del economista Alberto Acosta Borneo que decía: la ley animalista impulsada por la Asamblea, aunque revestida de un manto de nobleza y ética superior, en realidad representa una amenaza directa a nuestra humanidad y economía. ¿Por qué, economista Alberto Acosta Borneo? Buen día. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Aquí estemos muy claros, el problema con esta ley animalista es el marco moral que esconde. Y esconde un objetivo moral que es, podría parecer noble, y el marco moral es igualdad de todos los animales. Eso es lo que nos quieren transmitir, incluso con su léxico, cuando hablan de los animales humanos y animales no humanos. Entonces lo que están diciendo es, aquí todos somos animales y tenemos que propugnar por la igualdad de todos los animales. Suena muy loable, suena muy noble. Sin embargo, esta es una meta que tiene una trampa y que puede traer consecuencias nefastas para nuestra humanidad, para los seres humanos y para nuestra economía. Porque lo que está diciendo esta meta es colocando como un estándar moral superior la igualdad entre todos los animales. Y eso, al final del día, puede llevarnos al extremo de que sea moralmente, un caso extremo puede ser igual de moralmente adecuado en una situación extrema. Si tenemos que salvar a un niño o a un perro, pues escoger salvar al perro, porque al final del día somos seres iguales. Entonces, ese es el problema. Aquí hay un tema de fondo, y es que esta es una ley antihumana. Ese es el problema. Más allá de las prohibiciones, que algunas son hasta jocosas, se nota que no han ido a visitar el campo en su vida, que son personas quienes proponen, viven en ciudades muy cómodas, piensan que todos son mascotas, pero la vida es distinta, la vida en el campo es distinta. Y lo que están proponiendo al final del día es una propuesta destructiva, antihumana. Economista Alberto Acosta, hemos leído documentación sobre este proyecto que se cuestiona. Contiene una serie de ambigüedades, restricciones y prohibiciones. ¿Qué ha encontrado usted? Bueno, que primero esconden la realidad, lo que quieren decirnos con un lenguaje vago. ¿Qué es lo que nos dicen? Hablan del bienestar animal. Bueno, dígame quién no está a favor del bienestar animal. Todos estamos a favor del bienestar animal, pero no definen qué es bienestar animal. Una cosa es bienestar animal en el sentido de evitar a los animales sufrimiento innecesario. Sobre eso, 100% de acuerdo. Todos estamos de acuerdo, tenemos que limitar y evitar el sufrimiento innecesario. Pero una cosa muy distinta es equiparar moralmente a los seres humanos con los animales. Entonces, aquí hay algunos temas preocupantes que se han ido cambiando porque la sociedad misma está reaccionando, rechazando esta ley, y han tenido que ir cambiando. Pero desde el proyecto inicial hay cosas, por ejemplo, que incluyeron, que ya a este momento entiendo que han tenido que abandonar frente al rechazo general, como prohibir comercializar, importar, producir con piel animal. Simplemente esto mataba a la industria del cuero. Al desempleo, Cotacachi, Quizapincha, Guayaquil, donde se produce y se depende de la industria del cuero. La solución, la alternativa era importar productos sintéticos para elaborar zapatos, carteras, chompas. Entiendo que a este punto ya tuvieron que dar marcha atrás. También se prohíbe la utilización, importación, comercialización de pelo animal. Al olvido la lana. Lo que nos tocaba hacer era importar textiles sintéticos. Se prohíbe la crianza de aves con líneas genéticas de crecimiento rápido. Es decir, ignoran que necesitamos de ese mejoramiento genético para poder alimentar a la población, para que haya proteína abundante y que sea más barata. Pero ellos dicen, no, los animales, las aves, las gallinas tienen que crecer lentamente. Ignoran además que las gallinas, tal como las conocemos ahora, son producto de la manipulación genética que ha hecho el hombre en los últimos años. Las gallinas no eran gordas, no tenían tanta carne, tenían poca carne, daban poca posibilidad de alimentación. Entonces, con estas restricciones, al final del día, lo que van a hacer es encarecer la producción de alimentos,
va a ser mucho más rentable importar alimentos de países que no tengan todo este tipo de restricciones absurdas que producirlos localmente. ¿Quién va a ser el afectado? Los ciudadanos, primero porque las proteínas serán mucho más caras, los ciudadanos porque va a haber menos oportunidades de actividades productivas, porque ya producir localmente no va a ser atractivo con esos costos que está imponiendo una ley absurda como es esta. Y también con este texto pudiera generar desabastecimiento y la apertura al contrabando y afectar a los propios consumidores. Definitivamente, y no solo por el lado del contrabando, sino por el lado de la importación formal. Vamos a ver que va a ser un gran negocio importar alimentos, no producirlos, porque los costos de producción internos van a ser muy caros, pero países que no han adoptado estas leyes absurdas, si es que Ecuador llega a adoptarla, bueno, tendrán costos de producción mucho más bajos y será mucho más barato importar leche, importar carnes, proteínas de pollo, de cerdo, etcétera, que producirlo localmente. Entonces, es una ley que va en contra del bienestar de los seres humanos, que no cumple con el objetivo como debería ser una ley de este tipo. Una ley de este tipo lo que tiene que buscar es evitar el sufrimiento innecesario de los animales, que es una cosa muy distinta a lo que están planteando, que incluye todo tipo de restricciones absurdas. Por ejemplo, para la pesca. La pesca dice que los animales no pueden ser faenados sin aturdimiento. Yo creo que quien está en la pesca, los pescadores artesanales, deberían invitarles a estos a proponentes de esta ley a que vayan a pescar y que les enseñen cómo aturdir a un pez antes de poderlo faenar, a ver si eso es posible. Otras restricciones absurdas, por ejemplo, ahora si es que uno tiene un inmueble, tiene una casa, un apartamento que quiere alquilar, no tiene derecho a decidir en qué condiciones quiere alquilar. Ahora esta ley introduce una prohibición a restringir el arrendamiento a quien tiene animales. Algo que es absolutamente absurdo, es una decisión del dueño del inmueble. Si el dueño del inmueble no quiere recibir animales en su inmueble, pone como condición, no quiero alquilar con mascotas. Pero esta ley dice, no, esa ya no es su decisión. Tiene que alquilar con mascotas, así no le guste. Entonces vemos que es una suma de restricciones absurdas en infinidad de áreas al turismo. O sea, no hay sector que no caiga con esta ley. En el turismo, por ejemplo, se prohíbe usar animales para el turismo, para transporte de turismo. Cabalgatas, por ejemplo, el turismo de campo ya no se puede hacer. Eso es prohibido. No se puede hacer carreras de caballos, es prohibido. No se puede hacer deportes con caballos, salto, por ejemplo. La equitación. Equitación, prohibido. Entonces vemos que esto es una ley que se va en todas las áreas, contra la producción, contra el turismo, contra el derecho de alquilar un inmueble. Es una ley que al final del día lo que va a hacer es, y el problema de fondo, como digo, es un problema más allá de toda esta cantidad de restricciones absurdas, es que tiene objetivos antihumanos. Quiere equiparar y darles el mismo valor moral a un animal que a un ser humano. Y esto llevado a un extremo es absolutamente peligroso. Ese estándar moral no puede existir, no es aceptable. Lo que necesitamos es una ley que no tenga esta carga ideológica, una ley que elimine el sufrimiento innecesario de los animales, pero no una ley que incorpore toda esta carga ideológica y estas restricciones absurdas. En esta ley, como se llama, de los derechos de los animales no humanos, es decir, en el caso de un arrendamiento de un bien, de un departamento, de una casa, si resuelve que la mascota no sea un perro, un gato, puede llevar un caballo al departamento y queda amparado con la ley. Definitivamente, puede llevar aquí al animal que quiera al apartamento. Y es un derecho fundamental de quien tiene un apartamento decidir a quién quiere alquilarlo. Eso no hay ninguna limitación y no debe existir ninguna limitación porque es su propiedad. No está haciendo daño a nadie. Esto es un acuerdo al alquiler, es un acuerdo entre dos partes que consienten, que están de acuerdo. Entonces, cualquiera de las dos partes puede poner sus condiciones. Si no están de acuerdo con esas condiciones, pues no hay acuerdo, no hay alquiler. Pero es un absurdo limitar ese derecho que tienen los ciudadanos a decidir a quién alquilar, a cómo usar su propiedad, es decir, ahora ya no van a ser, ya su propiedad deja de ser tan suya, porque ahora van a tener que aceptar una condición así no la quieran. Y este proyecto de ley, economista Alberto Acosta Burneo, también pudiera poner en riesgo miles de empleos formales y la estabilidad en la propia cadena productiva.
Pero definitivamente, porque va a encarecer tanto la producción que solamente los grandes productores podrán asumir esos costos. Pero ¿qué pasa con todos los productores pequeños, con todos los productores medianos, que no pueden asumir todos esos costos que implica todas las restricciones que están poniendo? Por ejemplo, animales de trabajo, que se usa mucho en el campo, sobre todo a nivel de los campesinos más pequeños que no pueden pagar un tractor, tienen que ahora establecer jornadas de trabajo en función de las características físicas y psicológicas de cada animal. Es decir, son todo tipo de absurdos que lo único que van a hacer es seguir empobreciendo a los pequeños productores que van a tener, que no van a poder cumplir con toda esta infinidad de restricciones y seguir afectando las economías de esos pequeños productores. Y al mismo tiempo, lo que van a producir es que en los consumidores tengamos menos opciones. Este es un proyecto que va en contra directamente de la producción nacional en el sector del agro. Eso es directo, esto es un golpe fuerte a la producción local, y lo que va a hacer al final del día es impulsar la importación. Esa va a ser la salida. Es mucho más barato importar productos en países que no tienen todo este tipo de restricciones absurdas y traerlos y venderlos en el país. Esto va definitivamente en contra de la producción nacional, en contra de los productores pequeños y medianos agricultores que no pueden cumplir, que no tienen el dinero para cumplir con todas estas nuevas restricciones y con estos nuevos costos que implica cumplir con todas estas restricciones de este proyecto de ley. ¿Va a encarecer también los productos alimenticios como consecuencia de las limitaciones a la producción y procesamiento de alimentos de origen animal que establece este proyecto? Definitivamente, es que estas restricciones terminan encareciendo la producción. Por ejemplo, todas las restricciones en cuanto a en la industria avícola. Ahora no se pueden tener, se dice que no se puede tener en una jaula a las gallinas, que tienen que estar en espacios grandes. Eso eleva los costos de los huevos, de la proteína animal, el costo de la gallina. Al no poder tener especies mejoradas, significa que ahora tendremos que tener animales que producen poco, que generan poca proteína, no podemos hacer mejoramiento genético, se restringe la importación y exportación de animales, es decir, no podemos mejorar la genética del ganado. El ganado, se importa ganado para poder mejorar la genética, eso va a estar prohibido. Tenemos que contentarnos con lo que tenemos y no poder elevar la productividad. Al final del día, vamos a tener menos productividad, y eso significa mayores costos, sobre todo de la proteína, lo cual es preocupante en un país donde existe tanta desnutrición, donde la proteína el consumo de proteína es deficitario todavía. Y lamentablemente, esta ley lo único que va a hacer es mantener esta limitación que existe, y esa probablemente va incluso a ahondar los problemas de desnutrición que tenemos en la actualidad en el país. Con gran pompa en el país se reivindicó la Constitución de Montecristi del 2008, en donde en más de un artículo, me parece 5 o 6 menciones hay en la Constitución de la seguridad alimentaria. ¿Esto se vería afectado? Pero definitivamente esto es contrario a la seguridad alimentaria, porque lo que se establecería con esta ley es impulsar muy fuertemente la importación de alimentos. El gran negocio en este momento, si es que se aprueba esta ley, va a ser importar alimentos. Importemos leche y vamos a importar proteínas. Las proteínas van a ser mucho más baratas en el exterior porque no hay estas restricciones, porque sí se pueden usar animales mejorados. Ya la Constitución de Montecristi ha hecho suficiente daño. Por ejemplo, cuando prohibió las semillas transgénicas, aquellas que son altamente productivas. No hay que olvidar que los alimentos como los conocemos hoy, todos los alimentos, absolutamente todos, son el resultado de cientos, si no miles de años de manipulación genética por parte de los seres humanos. El maíz no es lo que era. El maíz inicialmente no lo podíamos consumir. Tuvimos que ir seleccionando por años. Lo hicieron en el mundo precolombino. Selección genética para llegar a un maíz que sea comestible como el que tenemos ahora. Las gallinas, como les digo, es un proceso mucho más corto. Desde hace no tanto tiempo ha habido una mejora genética que permite estas gallinas que tienen mucha carne, con pechuga, etc. Eso no existía en el pasado. Eran animales con poca carne. Entonces, el proceso de selección genética es fundamental, y en el Ecuador, a través de restricciones absurdas como la de la Constitución de Montecristi, se prohibió el uso de semillas mejoradas. Entonces, por ejemplo, el caso del maíz, el maíz que tenemos en el país es una semilla que no produce lo suficiente, por eso es que el costo del maíz es más caro, y el resultado es que la proteína es más cara, y como resultado al ciudadano le cuesta más la proteína. Entonces, esas son las restricciones que debemos abandonar.
y tenemos que eliminar ese tipo de restricciones porque el país tiene que adoptar estas semillas mejoradas, estas especies mejoradas, porque esa ha sido la característica de la humanidad desde hace miles de años. La manipulación genética, la selección genética, ese es el proceso que ha hecho la humanidad para poder domesticar a una infinidad de animales que ahora viven y dependen, mutuamente dependemos, y que se ha logrado a través de un proceso de muchísimo tiempo y que ahora, a través de estas leyes absurdas, se quiere eliminar, se quiere limitar. No más mejora genética, tenemos que ir hacia animales con baja productividad, es decir, empobrecimiento, destrucción de calidad de vida de los ciudadanos debido a una ley cargada ideológicamente y miope porque no ve la realidad. Hay un objetivo nacional que se ha profundizado durante los últimos años, economista Alberto Acosta Borneo, de la lucha contra la desnutrición crónica infantil. ¿Se podría haber afectado esto? Pero definitivamente, porque si es que se encarece la proteína, por ejemplo, con la prohibición de tener aves con genética mejorada, significa que la proteína va a ser más cara, porque las aves no van a tener crecimiento rápido, van a tener crecimiento lento. Entonces toma más tiempo producir la misma cantidad de proteína, significa que su precio va a ser mayor, significa que los ciudadanos van a tener que pagar más por la proteína, y entonces el resultado es que habrá muchos que no van a poder pagar más. Si ya lo que cuesta en la actualidad no pueden pagar, mucho más grave lo que puede costar a futuro. Por eso es que es tan urgente liberar a la agricultura de estas restricciones ideológicas, empezando por la prohibición de semillas transgénicas. El país no puede empobrecerse por ideología miope. Necesitamos usar semillas mejoradas, mejorar la agricultura desde sus inicios. Necesitamos una agricultura competitiva, productiva, y eso se logra adoptando todas las mejoras genéticas que existen y que se siguen realizando, porque es un proceso continuo, no es que ha terminado. Día tras día se destinan miles de millones de dólares y infinidad de cerebros de los más brillantes del mundo a seguir mejorando la capacidad genética de las plantas y de los animales. Bueno, eso es lo que ha hecho la humanidad desde hace miles de años. Ese proceso continúa. Ahora tenemos que en el país liberar esas trabas y seguir acelerando esa adopción de esa genética mejorada, tanto en agricultura como en ganadería. Esa es la única manera de mantener el ritmo que requerimos para poder alimentar a la población con alimentos a buen costo, alimentos en una cantidad suficiente para garantizar que no haya, seguir combatiendo la desnutrición, que sigue siendo un problema importante en el país. ¿Qué cree que debe pasar con este proyecto de ley, economista Alberto Acosta Borneo? ¿Debe mantenerse así? Porque tomemos en cuenta que esto deviene de un mandato de la Corte Constitucional que le encargó a la Defensoría del Pueblo que ha hecho este proyecto y que en lugar de arreglarlo lo están desbaratando aún más. Bueno, la Corte Constitucional no hizo un mandato pidiendo que hagan este mamotreto. Eso hay que estar muy claros. Este proyecto tiene que ser archivado porque no es rescatable por ningún lado. Tiene que hacerse un nuevo proyecto para responder a la orden de la Corte, pero un proyecto que no tenga esta carga ideológica, un proyecto que se preocupe realmente del bienestar animal, y esto es entendido claramente. Bienestar animal es evitar el sufrimiento innecesario de los animales. Ese debe ser el objetivo. No estos otros objetivos, como es el tratar de equiparar esta meta moral que oculta esta ley, que es el equiparar a los seres humanos con los animales. Cuando nos dicen es que son los animales humanos y no humanos. Es decir, lo que están buscando es equiparar. Entonces, si parten de un marco moral equivocado, los resultados son los que estamos viendo. Un proyecto absolutamente cuestionable, moralmente cuestionable, económicamente destructivo y además ambientalmente irresponsable. Porque lo que están impulsando es, por ejemplo, que hagamos un uso agresivo de productos sintéticos, que lamentablemente además no los producimos aquí. Tenemos que importarlos. Tenemos que sustituir el cuero por cuero sintético, la lana por poliéster importado, etc. Entonces, es un proyecto que desde todas las aristas no es aceptable. La única salida para este proyecto es su rechazo completo, su archivo, y empezar a trabajar en un nuevo proyecto que no tenga todos estos problemas del proyecto actual. Y si no archivan, ¿será posible construir una ley más participativa, realista, que refleje lo que vive el país en lo económico, en lo social, incluso en lo cultural?
Es que eso es lo que tiene que hacer. No puede, o sea, esta ley es salida de alguna ONG radical en alguna parte del mundo, no sé de dónde habrán copiado estas condiciones, que están totalmente alejadas, primero, a la realidad del Ecuador, a la realidad y en general a la realidad de cualquier país. Esto de aquí es una ley que va en contra del ser humano. Esto es una ley que va en contra de la capacidad de alimentar a los ciudadanos, de la capacidad también de tener una responsabilidad frente al medio ambiente. Es decir, es una ley absolutamente inconveniente, destructiva, que lo único que va a hacer es generar más pobreza, destruir empleos, complicar la vida de los pequeños agricultores, de los pequeños ganaderos, que no van a poder cumplir con toda esta cantidad, infinidad de normas impuestas por ciudadanos que nunca han pisado el campo, y eso es evidente con todo lo que están proponiendo. Son ciudadanos que conocen mucho de su mascota, probablemente tienen varios perros, varios gatos, pero del campo conocen muy poco. Por eso digo, sí sería importante esa introducción, que les inviten cordialmente a quienes proponen esta ley, que vayan a conocer el campo, que vayan a aturdir los peces para poderlos faenar, que vayan a producir huevos como están planteando estos señores, que vayan a que conozcan cómo es la vida en el campo y que de esa manera puedan conocer mucho más lo que están proponiendo en la práctica. Por eso era lo importante que decíamos, construir una ley seria, responsable, con la participación de quienes conocen de esta realidad, que no lo han hecho. Quizás muy sesgado este proyecto de ley, economista. Totalmente sesgado ideológicamente y busca un objetivo equivocado, lamentablemente, que es esa igualdad entre lo que ellos llaman animales humanos y no humanos. Eso es lo que está escondido en este proyecto de ley. Es ir equiparando a los animales humanos y no humanos. Cuando eso no es lo que tiene que buscar, y eso es inaceptable, absolutamente inaceptable, porque eso nos lleva a conclusiones antihumanas. Como decía, en el caso, en un dilema moral extremo, si es que llevamos ese principio a su extremo, si tenemos que salvar a un niño o a un perro, es moralmente adecuado que salvemos el perro y dejemos que muere el niño. Ese es el problema de esta ley. Hay un tema de fondo, un trasfondo gravísimo, que está mal concebido, que no podemos aceptar, porque esa moral antihumana no es aceptable. Necesitamos una ley que abandone esta moral antihumana y que ponga como principio rector evitar el sufrimiento innecesario de los animales. Y eso debe llamarse, esa es la definición de bienestar animal, evitar sufrimiento innecesario, no más allá, no este estándar moral antihumano que están planteando de igualdad entre animales y seres humanos. Bien, al economista Alberto Acosta Burneo de Análisis Semanal, gracias por ilustrarnos en este proyecto absolutamente cuestionado, denominado Proyecto de Ley Orgánica para la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos de los Animales No Humanos, que actualmente está en revisión de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional. Muchas gracias al economista Alberto Acosta Burneo por atender a la revista de Opinión y Democracia. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Antes de cerrar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión y Democracia, acabamos de recibir una comunicación de la consejera del Consejo. Es un pedido que ha hecho en el Consejo de Participación Ciudadana la consejera Betsy Yadira Saltos Rivas, que ha sido parte de la minoría que se identifica con la Revolución Ciudadana. Ella ha pedido ya formalmente la moción de inclusión como primer punto del orden del día de la sesión ordinaria 028 de hoy, 10 de julio. Dice, de mi consideración, de conformidad a lo establecido en el artículo 15 y 19 del reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y dentro de la sesión ordinaria 028 del Pleno, presento la siguiente moción, inclusión como primer punto del orden del día. Moción, inclusión, reconsideración de la resolución en la cual se designa a la doctora Dunia Carmita Martínez Molina, portadora de la cédula tal, como vocal principal del Consejo de la Judicatura para presidir dicho organismo, adoptada en sesión extraordinaria número 034 del 8 de julio del 2024. Esto presenta, ya parece que está armado para reconsiderar y nombrar
a uno de los 2 cuestionados miembros de la terna para el Consejo de la Judicatura. El objetivo, como dijo aquí la consejera, la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Michelle Calvache, aquí quieren volver a tomarse la justicia de nuevo. Una pena con los votos que se perfilan. Y para que esté claro este proceso, en la Asamblea Nacional, esta mañana, para ablandar el tema, la Comisión de Fiscalización va a recibir a los miembros del Consejo, reintegrado quien tiene permiso de paternidad, como el consejero Verduga, para irse contra los que nombraron a la doctora Dumia Carmita Martínez Molina como delegada de la función judicial y como tal presidenta del Consejo de la Judicatura. A tal punto llega esta acción ya evidente que el propio expresidente que está prófugo de la justicia ha retuiteado esto que les acabo de leer. Es decir, el camino está allanado para revisar este nombramiento para el Consejo de la Judicatura y tendrán ya su candidato con mayoría a la que se presume se suma el consejero Juan Esteban Guarderas. Lo digo personalmente, qué vergüenza, qué decepción de lo que sucede en el país. La política no cambia, tiene su precio. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día, felicidades. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Con Simmons, el mejor colchón del mundo. Cada noche es una inversión en tu salud y bienestar. Colchones con tecnología de última generación y materiales de alta calidad. Simmons te ofrece el soporte ideal y una